vamos con el ejemplo número 1 sobre los ejercicios que voy a hacer del capítulo de inductancia. El ejemplo número 1 dice así: se tienen dos conductores largos que forman un circuito, en el cual por ese conductor la corriente va en ese sentido y por ese conductor la corriente se devuelve para completar un circuito. Que esos conductores son muy largos con respecto a la distancia de separación entre ellos, y los conductores tienen un radio de sección transversal R, un radio R de sección transversal. Nos dice, o nos preguntan, hallar la inductancia de ese circuito, de esos dos conductores que forman un circuito, hallar la inductancia despreciando el flujo que existe entre la parte interna de los conductores. Es lo que nos preguntan. Entonces nos piden hallar la inductancia despreciando el flujo interno en los conductores. La distancia de separación entre los conductores es una distancia D. Entonces, para hallar la inductancia, la fórmula que tenemos es N es igual a N veces flujo por unidad de corriente. En ese caso, N sería 1. N es el número de espiras, en este caso, para esta configuración N vale 1. Por lo tanto, la inductancia nos quedaría como flujo por unidad de corriente. Bien, el siguiente paso es hallar el flujo. ¿Pero cuál flujo? Es el flujo que el campo magnético producido por estas corrientes atraviesan esta área que forman el circuito entre los dos conductores. ¿Cómo hallamos ese flujo? Esa es una excelente pregunta. Pues entonces, como el campo magnético producido por estos conductores en cualquier punto de esta área no es constante, entonces debemos tomar un diferencial de superficie. Por ejemplo, una pequeña franja a una distancia R. Del conductor izquierdo. Supongamos que esta sea nuestra pequeña franja o diferencial de superficie, este de acá. Y tomamos ese diferencial de superficie a una distancia R, de este conductor, del centro de este conductor hasta acá. Tenemos esta distancia R. Entonces, en este punto va a atravesar un campo magnético producido por esta corriente y por esta corriente. Hallemos ese campo magnético. Tenemos, para el campo magnético producido por la corriente de este conductor, la corriente va hacia allá. Por la regla de la mano derecha vemos que estos dedos apuntan hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético de esta corriente iría hacia abajo. Leémoslo B sub 1, hacia abajo. ¿Cuánto vale ese campo magnético? B sub 1 sería igual a mu sub 0 por I sobre 2pi. La distancia entre el centro del conductor hasta este punto sería R. ¿Por qué estamos utilizando esa expresión? Porque estamos suponiendo que la longitud del conductor es muy grande con respecto a esta distancia, a la distancia R, porque estamos yendo el campo magnético en puntos muy cercanos al conductor, ya que esta distancia D es muy pequeña con respecto a la longitud. Estamos utilizando la fórmula que hemos utilizado para hallar campos magnéticos en puntos cercanos a un conductor muy largo. Ahora veamos el campo magnético que pasa por acá debido a esta corriente. Por la regla de la mano derecha, la corriente va en este sentido y estos dedos apuntan hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético iría hacia abajo también. Veámoslo B sub 2. Ese B sub 2 sería igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por esta distancia de acá hasta acá. Sería la distancia D menos esta distancia, tenemos esta distancia de acá. Sería entonces D menos
el campo magnético total apunta hacia abajo. Vamos a hallar solamente las magnitudes, la dirección las tenemos aquí abajo, o aquí arriba, perdón, sería mu sub 0 por I sobre 2pi R más mu sub 0 por I sobre 2pi D menos R, 2pi. Ese es el campo magnético total en este punto de estos dos campos magnéticos. Una vez hallado el campo magnético total, aplicamos las fórmulas del flujo. Flujo sería igual a la integral de superficie de B punto ds. Como el campo magnético total apunta hacia abajo, para que esto no nos quede negativo, cojamos el diferencial de superficie también un vector perpendicular hacia abajo. El diferencial de superficie, de esa superficie que está en rojo. ¿Para qué? Para que nos quede el ángulo 0 grados y nos dé un valor positivo. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Entonces tenemos que el flujo será igual a la integral de superficie de B por ds coseno de 0 grados. ¿Por qué? Porque el campo magnético va hacia abajo, el campo total, que es la suma de B1 y B2, y el diferencial de superficie lo estoy tomando hacia abajo para que nos dé un ángulo de 0 grados. Ahora, si alguien lo puede tomar hacia arriba está bien, pero les va a dar un valor negativo. Y ese valor negativo pues no va a ser importante para este caso. Ahora que todo esto puede ser un truco para distraer nuestra atención. Coseno de 0 nos da 1. Nos queda que el flujo será igual a la integral de superficie del campo magnético total, que es este de acá. Mu sub 0 por I sobre 2pi R más mu sub 0 por I sobre 2pi D menos R. Todo eso por el diferencial de superficie. Y el diferencial de superficie sería de esta franja, sería igual a la longitud de esa franja multiplicada por esta anchura. Y esta anchura es un pequeño desplazamiento de R, o sea, eso sería un dr. Si de acá hasta acá hay un R, una pequeña anchura sería un dr. Entonces sería L por dr. Ese sería, no, coloquemos acá donde el ds es L por dr. Por lo tanto, factoricemos esto. Que haría mu sub 0 por I, 2pi, de una vez L y acá, y nos quedaría dr sobre R más dr sobre R, perdón, D menos R. Saquemos constantes. Nos quedaría mu sub 0 por I por L, 2pi, la integral de superficie. Bueno, ya aquí ya podemos colocarle los límites de una vez, ya que está en términos de R. Los límites serían desde R. Nosotros partimos desde 0 porque nos dijeron que hay que expresar el flujo magnético interno. Entonces partimos desde R, o sea, la superficie de este conductor, hasta este punto. ¿Cuánto sería ese límite? Sería desde R hasta este punto que sería D menos esta distancia R. D menos R. Donde R sería el radio de cada uno de esos conductores. Desde R, D menos R, desde R, de R sobre R. Aquí podemos abrir una llave para separar esos en dos integrales, más la integral R de menos R de dr sobre d menos R, d menos R. Cerramos la llave. Resolvamos esas dos integrales. Sería mu sub 0 por I por la longitud sobre 2pi. La integral de esto sería logaritmo natural de R entre R y D menos R, más la integral de esto sería menos. ¿Por qué menos? Porque si aquí hacemos un cambio variable, decimos U igual a D menos R,
la derivada de U sería igual a menos dr. Entonces aquí al reflector integral con respecto a U nos quedaría un negativo. Oye, despacio, cerebrito. Y al verlo pasar a la variable r nos quedaría menos logaritmo natural de d menos r entre r y d menos r. Repito, este negativo es por efectuar esta integral. Flujo será igual mu sub 0 por I por L 2pi. Eso nos quedaría logaritmo natural de d menos r sobre r, colocando los límites, menos logaritmo natural de d menos r, pero r vale d menos r, sería d y menos por menos da más r, sobre d menos r, cuando r vale r, d menos r. Eso nos quedaría d menos r sobre r, y aquí nos quedaría logaritmo natural de d menos d, se cancela, quedaría r sobre d menos r. Mu sub 0 por I por L 2pi logaritmo natural de d menos r sobre r, y acá miren que es el contrario de eso. Podemos invertir este cociente y al invertirlo le cambiamos aquí el signo, nos quedaría más logaritmo natural de d menos r sobre r. La suma, por tanto el flujo será igual mu sub 0 por I por L sobre 2pi por 2 veces logaritmo natural de d menos r sobre r. Eso nos quedaría mu sub 0 por I por L, 2 y 2 se cancela, quedaría pi logaritmo natural de d menos r sobre r. Así nos quedaría el flujo que atravesaría el campo magnético producido por estas dos corrientes sobre esta área. Entonces, hallemos la inductancia. Por lo tanto, L será igual al flujo, que es mu sub 0 por I por L sobre pi, logaritmo natural de d menos r sobre r sobre la corriente. Cancelamos las corrientes y nos quedaría que la inductancia será igual a mu sub 0 por L sobre pi, logaritmo natural de menos r sobre r. Y ahí tenemos la inductancia de ese circuito compuesto por dos alambres muy largos, en los cuales las corrientes van en sentidos opuestos. ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Esa sería la inductancia para un tramo de longitud L. En la práctica, sobre todo cuando se resuelven o se diseñan líneas de transmisión, realmente la inductancia de las líneas de transmisión se calcula es la inductancia por unidad de longitud. De esta manera, L por unidad de longitud se igual a mu sub 0 sobre pi, logaritmo natural de d menos r sobre r. Así se utilizan los cálculos para hallar la inductancia de líneas de transmisión y se hallan inductancias por unidad de longitud. Aquí en esta expresión es para hallar la inductancia para una determinada longitud de estos cables. Bien, cualquiera de las dos es la solución, pero como están pidiendo la inductancia para un tramo de longitud de L, sería esta la expresión. Bien, ese sería el ejercicio sobre la inductancia. ¿Cómo se aplica esa fórmula para hallar la inductancia de cualquier circuito? Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.